competir en esta elección. Esta tiene un serio impacto en la economía del Estado y, por supuesto, también en la credibilidad del proceso electoral. Es decir, tiene un grave costo político y un grave costo económico igualmente. Las elecciones pueden anularse, en primer lugar, mediante el voto nulo, que es aquel que deposita directamente el elector al momento de sufragar en la casilla, o bien porque las mesas directivas de la casilla, al realizar el escrutinio y cómputo, encuentren que el voto está cancelado, anulado, o las diferentes razones que existen para anular el voto, se encuentran en alguna de esas, este voto en concreto, o bien cuando se lleva a cabo un recuento de la votación en un consejo distrital. En ese caso, en el consejo distrital se puede detectar un voto nulo y en consecuencia, pues por supuesto, anularlo, ¿verdad? O bien en el recuento ordenado por el Tribunal Electoral en su caso. Estos son los casos típicos de una nulidad del voto que tienen su origen en la elección misma, en cuanto el votante lleva a cabo una conducta o una marca en la urna, digo, en la boleta, que denota su anulación. También puede hablarse de una nulidad de la votación en una casilla. Es decir, el voto puede ser nulo en la casilla, o puede ser que la elección completa sea anulada por el Tribunal Electoral. También se puede hablar de una invalidez de una elección cuando se incumple con los principios constitucionales que sustentan las elecciones. En estos casos, pues se habla de una nulidad de origen. Los principios que sigue el proceso electoral y el sistema de las nulidades es el siguiente. Primero, solo se puede hablar de nulidades cuando las causas están especificadas expresamente en la ley. Ya no existe la nulidad famosa que se llevaba a cabo por violaciones a principios constitucionales. Esa ya está subsumida en este caso. Solamente que exista una expresión concreta y específica en la ley sobre una conducta es cuando se puede llevar a cabo la anulación de la elección. Recuerden que siempre estará vigente el principio de conservación de los actos válidamente celebrados. Esto en materia electoral también surte sus efectos en este caso. Ahora, lo que es muy importante aquí es recordar que las irregularidades deben ser determinantes. Este punto de la determinancia nos vamos a repetir el día de hoy como unas 20 veces, porque es fundamental tener en cuenta que la elección que la causa sea determinante, la irregularidad sea determinante para poder anular la elección. Y la conducta que se realice debe ser considerada o calificada como grave. Entonces, estos elementos, la gravedad y la determinancia, son los elementos que tendrán que estar presentes en estas nulidades. Y la nulidad opera
de forma individual por una casilla, por ejemplo, y las conductas deben ser generalizadas para considerarse causal de nulidad. Un punto que me parece a mí muy interesante es el de que nadie puede apropiarse de su propio dolo, nadie puede hacer su propio dolo como una causa, nadie puede invocar su propio dolo para invocar una causal de nulidad, una causal de nulidad de la elección. También existe, por supuesto, la potestad del Tribunal Electoral para anular de oficio las elecciones cuando así se resulte el análisis de los votos ingresados en la casilla. Recuerden que esto debe estar siempre relacionado con una nulidad que tenga que ver con los principios constitucionales o legales para terminar la nulidad de la elección. Por supuesto que subsisten los principios de definitividad y preclusión a los que se refieren en todo momento las elecciones, los actos jurídicos celebrados. La nulidad puede verse desde un punto de vista cualitativo o desde un punto de vista cuantitativo. Es decir, y la actualización, por supuesto, de los dos lleva aparejada la nulidad. Debe contemplarse, en todo caso, el aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo para determinar la nulidad. Pero basta con una de las dos se realice para que estemos en presencia de una causal de nulidad indiscutible, digamos, ¿no? Y será cualitativo cuando hablemos de la magnitud de las irregularidades que se presentaron en las elecciones, o bien que la violación se haya llevado a los principios constitucionales que sustentan las elecciones en todo caso. Y será cuantitativo cuando consideremos el número de votos que significan una irregularidad en la votación. Cuando esta irregularidad sea igual o mayor a la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar de la elección. Entonces resulta importante que cuando estemos analizando una nulidad, veamos que se constituyan, que se presenten de preferencia los dos factores que estamos considerando ahorita, cualitativos y cuantitativos, pero repito, basta con que se presente alguno de los dos para que sea anulable la elección. El marco normativo de las nulidades se encuentra, por supuesto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 45, que se refiere a que las causas de nulidad sean graves y determinantes. Determinantes, nuevamente mencionamos la palabra determinantes. En los siguientes casos, por ejemplo, que se exceda el gasto de campaña en un 5%, por supuesto, o más, de el autorizado por el Instituto Nacional Electoral anteriormente. Aquí la pregunta que yo siempre me hago es, ese exceso del 5% debe ser del 5% o del 4.9%, ¿cuándo empieza a funcionar esto? De acuerdo con la ley, es a partir del 5%. Entonces, digamos que habría una especie de
exceso de gastos de campaña tolerado cuando exceda hasta el 4.9%. También, este es muy importante, cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fueron los supuestos previstos por la ley. Recuerden que ya no es posible ni factible realizar compra de cobertura electoral en los tiempos, perdón, en radio y televisión, fuera de los casos previstos por la ley. Otro caso es, por supuesto, que se reciban u utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Esta utilización de recursos de procedencia ilícita nos lleva a pensar rápidamente en el narcotráfico y en estas cuestiones, que en la última elección lo vimos presente y de hecho surgieron varias controversias y algunos asuntos se presentaron ante el Tribunal Electoral buscando la nulidad de la elección en virtud de que se presentaban casos del crimen organizado, etcétera, que estaban aquí patentes, ¿no? En el caso de estas violaciones, utilizar recursos de procedencia ilícita, etcétera, es una causal de nulidad inmediata de las elecciones. Sería interesante ver cuántas elecciones, o si hay alguna elección que tengamos presente en la cual se hayan sobrepasado estos gastos o los mismos hayan sido provenientes de recursos de naturaleza, digo, de procedencia ilícita, para entonces poder concluir que tendríamos ahí una causal de nulidad. La Sala Superior y las regionales del tribunal no podrán anular la elección, salvo en las causales expresamente establecidas por la ley. En las cuales se podrán fijar causales de nulidad de gobernador o de elecciones para diputados locales o de ayuntamientos y para senadores, etcétera, que puedan ser consideradas como causales de nulidad de acuerdo con las leyes y la Constitución. Vamos a ver qué opina la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Este es es el Código Procesal Electoral. Esta Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la ley de medios, como se llama en el coloquio electoral, la ley de medios fija los medios de impugnación de las elecciones y sus sistemas de procesamiento. Les sugiero tenerla en cuenta porque va a ser muy útil en estos temas de nulidades, muy importante tenerla en cuenta. Son actos impugnables mediante el juicio de inconformidad. En los términos de la LEGIPE, aquí dice COFIPE porque es una edición anterior, pero ya cuando se cambió la ley, lamentablemente no se cambió la nomenclatura en la propia ley. Y aun cuando dice COFIPE el día de hoy, no vamos a hablar del COFIPE, sino hablamos de la LEGIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, los resultados consignados en las actas para el cómputo distrital
son formas de buscar la nulidad de una votación o de una casilla o de un voto en específico. También, por supuesto, quedan anuladas las constancias de mayoría que se hubieran otorgado antes de esto. Si son nulos las elecciones, también al otorgar al instituto una constancia de mayoría, pues también sería declarada nula, por lo tanto, y quedaría sin efectos. También las actas en las cuales se realicen errores numéricos o aritméticos en el llenado del acta correspondiente. En el caso de las elecciones de diputados por principio de representación proporcional, los actos consignados en las actas correspondientes, o bien por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o por error numérico o aritmético. En la ley de medios, en el artículo 56, se establece que las sentencias relevantes en el juicio podrán tener los efectos siguientes. Primero, declarar la nulidad de la votación recibida en una casilla, de acuerdo con el título sexto de la ley, de acuerdo con lo que corresponda. Y aquí lo que te estaba diciendo es de revocar la constancia despedida en la contabilidad o en el conteo de los votos, si tiene un partido o un candidato la mayoría y es otorgada una constancia de mayoría por el instituto, esta constancia de mayoría también quedará sin efectos al declararse la nulidad de la elección. Esas constancias de mayoría se revocarán en todo caso cuando sea declarada la nulidad de la elección. Causales de nulidad de la elección de diputadas y diputados. Estas nulidades se encuentran establecidas en el artículo 75 de la Ley de Medios, cuando se acredite que la casilla fue instalada en un lugar distinto al establecido por el Consejo Distrital correspondiente. También cuando se entregue sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes de la elección y los votos en particular en un lugar distinto al que el Consejo Distrital había fijado, o bien que sean entregadas en un plazo diferente al que está señalado por el Consejo Distrital. O bien cuando la votación sea recibida por personas distintas a las facultadas por la LEGIPE, o bien haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos, siempre que ello sea determinante nuevamente. Causales otras causales que establece el artículo 75 son las siguientes.
permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, que como ustedes recuerdan en la última elección, pues ustedes vieron que, que la lista nominal de electores se encuentra en poder de la mesa directiva de casilla y ahí aparece una copia fotostática de cada uno de sus credenciales para votar y por supuesto aparece su empadronamiento. En caso de no aparecer, pues el voto no puede llevarse a cabo. El haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado de la casilla sin causa justificada. Esto también es una causa de nulidad, por supuesto, de la casilla completa. Ejercer fuerza física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre y cuando, aquí otra vez digo, siempre y cuando esto sea determinante para la nulidad. Sea determinante. Nuevamente esta palabrita que nos tiene locos a todos. Y es un factor que es fundamental de tener en cuenta en el caso de la discusión de una nulidad electoral en la casilla misma. Impedir el ejercicio sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto por parte de los ciudadanos. Y por supuesto que esto nuevamente sea determinante en el resultado de la elección. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Aquí quiero hacer un comentario que me parece que es muy importante, y es que la determinación en estos casos implica que cambie el sentido de la votación. Es decir, si ganó el partido 1 en la elección con el recuento normal de la votación y existiera una causa que hiciera que el partido 1 cambie al segundo lugar y el segundo lugar pase al primer lugar, esto es lo que significa cambiar el resultado de la elección. ¿Me explico? No es simplemente perder 3 o 4 votos. Eso no es determinante. Lo que es determinante es que esos 3 o 4 votos modifiquen el resultado de la elección. Que el primer lugar sea el segundo y el segundo sea el primero. ¿Me explico? Esto es lo que estamos buscando justificar en estas elecciones para encontrarla como una causa determinante. Que existan irregularidades graves, plenamente acreditadas en la elección y que no sean posibles repararlas en la jornada electoral, también significa esta causa de nulidad. Causa de nulidad de la elección de diputados por mayoría relativa. Es aquellos en los cuales se acredite en por lo menos el 20% de las casillas que existieron irregularidades acreditadas en este 20% de las casillas, significa entonces una nulidad de la elección completa. Cuando no se instalen el 20% de las casillas en un distrito o en un
en un distrito y consecuentemente no se haya podido recibir la votación, y hablamos del 20% de la votación de un distrito, también se considerará la elección como nula. Y también cuando los integrantes de la fórmula de candidatos que hubiera obtenido el triunfo resulten ser inelegibles para, para ser electos. Los requisitos establecidos por la Constitución pues son que los ciudadanos deben ser mexicanos por nacimiento, en ejercicio de sus plenos en el pleno ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos el día de la elección, son requisitos de elegibilidad para los candidatos que conste. Ser originario de la entidad federativa en la cual estén compitiendo o vecino de la misma durante 6 meses anteriores de la elección. Para poder figurar en la lista de candidatos plurinominales, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que conforman la suscripción electoral de a la que nos estamos refiriendo en la elección. O bien, y bien no estar en servicio activo en el ejército federal, ni tener mando policiaco en la gendarmería rural, en su caso, para considerar que estas personas no son elegibles. Y también no deberán ser secretarios o secretarios de Estado, lo cual se considera una causa de inelegibilidad de los candidatos. No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral, los consejos locales o el Consejo Nacional Electoral, o sea, personal con cargos directivos en el Instituto Electoral, también significaría una causa de inelegibilidad. Los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, no pueden ser electos en las entidades de su jurisdicción durante el periodo de su encargo, aunque no se hayan separado de sus puestos anteriormente. Los secretarios de gobierno, magistrados y jueces federales o locales, presidentes municipales, alcaldes de la Ciudad de México, no pueden ser electos en sus respectivas jurisdicciones, por supuesto. Entonces, como ustedes ven, hay muchas personas que no son elegibles, que pudieran resultar electas en una votación y no se tomarán en cuenta por lo que ya aquí manifestado que les acabo de mencionar. Y por supuesto, las personas que están contenidas en el artículo 59 de la ley tampoco podrán ser
electos. Estas personas son los que mencionamos anteriormente, que por estar en este artículo 59 están excluidos de la posibilidad de resultar ser electos. La LEGIPE establece una serie de requisitos de elegibilidad, como son estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con que sea para votar con fotografía. No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral, salvo que haya separado del cargo 3 años antes de la fecha de la elección. Entonces, secretario ejecutivo, director ejecutivo del instituto, no sé, consejero presidente, consejero electoral de los distritos que estamos mencionando en este momento. Y no pertenecerá al Servicio Profesional Electoral Nacional, no ser presidente municipal o titular de algún órgano público, administrativo, electoral, ser fiel al Instituto Federal, y por supuesto hay que entenderlo como la Ciudad de México, ya el Instituto Federal ya no existe. Pero esta reforma es anterior a la extensión de la, sociedad, de la Ciudad de México, entonces por lo tanto sigue diciendo aquí de repente Ciudad de México, pero ahí debemos interpretar, por supuesto, que se refiere a la Ciudad de México, porque el Instituto Federal ya no existe. No estar condenado por delito de violencia política de género. Es una, es una reciente inclusión en la cual ya se les considera inclusive inelegibles en el caso de estar en estas listas de ciudadanos que tuvieron, eh, llevaron a cabo una violencia política de género. Ninguna persona podrá registrarse como candidata o candidato a los cargos de elección popular en el mismo proceso para un cargo federal o para los estados o municipios del Distrito Federal, es decir, de la Ciudad de México. Los candidatos no podrán registrarse simultáneamente en un mismo proceso electoral en más de 60. Aquí se establecen las limitaciones para estar inscrito como candidato a diputado en diferentes este, circunscripciones para ser electo por las listas regionales. Vamos a ver cuál es la causal genérica de la nulidad de elecciones a diputados federales. Hay una causal y hay otras causales que pueden ser específicas, pero hay también una causal genérica.
deberá considerarse los siguientes elementos: que se haya cometido de manera generalizada violaciones sustanciales a la jornada electoral, que consiste en el día de la elección. Es la jornada electoral, el día de la elección. Si en ese día se cometieron de manera generalizada violaciones sustanciales al proceso electoral, por supuesto que se acredita la causa genérica. O bien, que se encuentre plenamente acreditadas estas causales. Se demuestra que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección. Estas son lo que debe de acreditarse para declarar la causal genérica, excepto cuando las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o a sus candidatos. Esas causas, por supuesto, que no podrán ser impugnadas las elecciones por esas personas. Las causales deberán ser impugnadas en un momento determinado, o sea, no están abiertas para toda la vida, ¿verdad? Estos son básicamente dos momentos en los cuales se puede llevar a cabo la impugnación. Al momento de registrar al candidato, o cuando se acredite, perdón, se realice el cómputo final antes de realizar la declaración de validez y el ordenamiento, por supuesto, de la constancia de mayoría. En estos dos momentos puede llevar a cabo la impugnación. Pasado esto, ya se considera que el que pudo tener derecho a ello abandonó su derecho o renunció al mismo, porque estas tienen que tener un principio de definitividad. No se puede llevar a cabo en cualquier momento de la vida posterior a la elección una impugnación. El principio de definitividad implica que no hay una doble oportunidad para controvertir o impugnar el resultado de la elección. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Tenemos algún tema que profundizar o estamos bien? Hola, maestro, buenos días. Hola, Joel, buenos días. Guillermo, maestro. Guillermo Besa, a sus órdenes, buenos días. Gracias. Pues nuevamente un gusto por tener el privilegio de tenerlo como profesor en un curso y un diplomado tan maravilloso a título personal. Oiga, maestro, Gracias, Guillermo. Una pregunta, si usted me lo permitiera. Atendiendo a temas que sí siento que están relacionados con el tema de nulidades, usted empezó a tratar varios temas relacionados propiamente con nulidades. Quisiera hacerle una pregunta desde el contexto de especialistas, porque ustedes se han especializado mucho, el Tribunal Electoral tiene mucha experiencia vasta, más allá de las nulidades. Mi pregunta sería, y lo pregunto a razón de lo que me ha tocado vivir en las últimas elecciones, ¿qué necesitan hacer los institutos electorales o cómo le va a entrar el Tribunal Electoral al tema de violencia de género para generar condiciones a los candidatos o a las candidatas específicamente más por el tema de violencia política de género, para generar mecanismos de protección reales, verdaderamente que funcionen, no que estén en la ley? Si usted me lo permitiera, para no salirme mucho del tema, porque
pues lamentablemente bajan a muchos candidatos se les bajan en los procesos electorales por el tema de violencia. Me tocó violencia sobre candidatas que les decían en su municipio que si no se quitaban de la candidatura, pues podían sacar a la luz pública información personalizada de ellos, de sus hijos, de ella, y pues podemos imaginar, o sea, violencia indirecta propiamente en la familia. Pero sí me preocupa a mí porque pues muchas veces nosotros entramos a estos diplomados, estos cursos de nulidades, y sí es muy importante entender el tema de la nulidad respecto a la jornada electoral. Pero también nos preocupa mucho a título personal qué hacer para pedirle a un candidato y que va a llegar a la jornada electoral y cómo proteger a nuestro candidato, o qué tienen que hacer los institutos, o qué va a tener que hacer el tribunal para entrarle a estos temas. Gracias, maestro. Muchas gracias, Guillermo. Es una pregunta muy interesante y yo debo decirte que la persona que se considera que ha sido víctima de la violencia política de género deberá ejercer una acción en el Tribunal Electoral. Esta acción tiene carácter, repito, electoral, entonces el Tribunal Electoral solamente revisará desde el punto de vista de la legislación electoral esta violencia política. Si existen otras leyes involucradas, como son, por ejemplo, la materia penal, pues esta persona debiera buscar protección de un juez penal o de un ministerio público federal para conseguir una protección. Pero pues, el Tribunal Electoral no tiene facultades de ministerio público ni de juez penal. Entonces, solamente realizará las investigaciones y las sanciones correspondientes a la materia electoral. Para acudir a una materia distinta como es la materia penal, debiera acudir ante un ministerio público y ante un juez penal. Eso es lo que resultaría. A este momento el Tribunal Electoral tiene las manos atadas, digamos, y no puede actuar en otras materias como la materia penal, no tiene facultades para ello. No sé si yo les estoy contestando tu pregunta, Guillermo. Bueno, no tengo ninguna respuesta, entonces así lo voy a considerar. Elementos de inelegibilidad de candidatos por mayoría relativa, sean diputados o senadores. Si uno de los integrantes de la fórmula resulta inelegible, no vicia la designación del otro miembro de la misma fórmula. Es decir, que uno de los dos sea inelegible, no vicia a su compañero de fórmula. ¿Me explico? Es personalísimo esto. Los efectos de la declaración de inelegibilidad para candidatos al cargo de diputados y senadores por mayoría relativa, el suplente de la fórmula sigue siendo elegible. Si el suplente también es inelegible, procederá a la declaración de la nulidad de la elección por inelegibilidad de los candidatos integrantes de la fórmula. Ya lo habíamos mencionado, se llevará a cabo la revocación de la constancia en el caso de haber sido otorgada una constancia de mayoría a la persona que es inelegible, pues se revocará la constancia expedida en su favor.
y se llevará a cabo una expedición para organizar una nueva elección extraordinaria. Esta elección extraordinaria deberá llevarse a cabo de acuerdo con la convocatoria que se realice en el distrito o entidad federativa correspondiente. En el caso de una curul de diputados o el escaño de un senador, quedará vacante estos dos lugares hasta en tanto no se lleva a cabo la elección extraordinaria. En consecuencia, se expida una nueva constancia a un nuevo ganador de la elección. En el caso de candidatos inelegibles, diputados senadores, por repasantes por RP, se va a llevar a cabo la declaración de inelegibilidad y el suplente de la fórmula tomará el lugar del declarado no elegible, es decir, subirá de nivel al puesto de su compañero de fórmula. Y en el caso de que no resultara elegible tampoco, se acudiría al siguiente en el orden de la lista para ocupar el cargo que resultó de la elección. Se dice que las violaciones de las unidades de elecciones federales y locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes. En el caso previsto aquí mencionado en la Constitución, y aquí nos indica que estas nulidades, estas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presume que estas nulidades son materiales, son determinantes, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sean menor al 5% de la votación. En el caso de que la nulidad sea declarada nula, se llevará a cabo una elección extraordinaria en la que no podrá participar el candidato que resultó responsable de la sanción. Se consideran afectaciones graves los que significan afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia electoral y que pongan en peligro el resultado electoral de el distrito o casilla electoral. Se considera también que las entrevistas
opiniones editoriales o análisis de cualquier índole que implican que el formato de la elección sea el reflejo de la opinión determinante, esto será, por supuesto, una causa de nulidad a la que se refiere la fracción 2, la fracción 2.1 de la Constitución. La ley establecerá la nulidad de las elecciones federales o locales por violaciones graves y dolosas en los siguientes casos. En el caso de que se exceda el monto autorizado por el INE en más de un 5% o más del total autorizado, es una causa de nulidad, decíamos al principio. Y aquí estos números son números clausus, o son números cerrados. A mí me siembran siempre la duda de qué pasaría si la nulidad se está manifestando en el 4.9% de la, por más del 4.9% del mundo autorizado. Ahora, aquí el siguiente dice, se compre o adquiera cobertura informativa en radio y televisión. Recuerden que nadie, ningún partido ni ninguna persona puede comprar en época electoral cobertura de radio y televisión. Dice cobertura, compre o adquiera cobertura de radio y televisión. ¿Por qué dice eso? Pues porque ya hubo un caso en el cual por esta causal se invocó la elección, digo la nulidad, y el partido correspondiente argumentó o contestó al tribunal que no existía ninguna forma de probar que había comprado la elección, que había comprado cobertura en una televisora para este asunto. Por lo cual, al no poder demostrar la compra en la cobertura de radio y televisión, se modificó la ley para establecer que se compre o adquiera por cualquier título esta cobertura es suficiente para anular la elección. Después dice, en la tercera en la fracción C, dice que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Esta es una causal que en cada elección se invoca, por supuesto. Y se dice que los gobernantes están utilizando los recursos que tienen para apoyar la elección que se lleva a cabo en su estado o en su circunscripción. Entonces, el tema de la probanza de esta utilización es lo que estaría, lo que se requeriría para poder llevar a cabo la nulidad por esta causal. Decimos solamente se podrán estudiar por el Tribunal Electoral causales específicas que se establezcan en la ley para llevar a cabo una nulidad. Existió una vez una causal llamada causal abstracta, que ahora dejó de existir para convertirla en la causal que consiste en la violación generalizada de principios constitucionales. Esta sustituye a la nulidad
de la causal abstracta que ya, repito, ya no existe. Ahora tiene que estar expresamente en una ley establecida la causal que se está invocando. Violación, invalidez de la elección por violación de principios constitucionales en el proceso electoral. Esta sí es una causal novedosa y es importante tenerla muy bien en cuenta. Creo que es evidente la interpretación de que al llevarse a cabo una nulidad por un principio que está previsto en la Constitución, y este principio es el que da vigencia o formato a las elecciones, pues al atentar contra un principio constitucional, debe ser declarada inconstitucional, digo, nula la elección sin mayores, sin mayores discusiones al respecto. Principios que deben observarse en toda elección para considerarse válidas son los siguientes. La elección sea que tenga un principio de certeza, de legalidad, independencia y objetividad. Que sean elecciones libres, auténticas y periódicas. Que el voto sea universal, libre, secreto y directo. Que los órganos electorales se hayan comportado con profesionalismo, con equidad, y contar con el control de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, y opera el principio de definitividad. Es decir, una vez que ha pasado todo esto y al no existir alguna acción en contra, el proceso electoral se considera definitivo y sus resultados son obligatorios para todas las partes y para todos los ciudadanos mexicanos y extranjeros. ¿Está claro esta interpretación de la Constitución que está aquí en esta gráfica? Es importante analizar con objetividad los hechos que hayan sido probados en el estudio de la impugnación de nulidad de la elección.
aquí hay un caso que podemos comentar de la jornada electoral que se llevó a cabo el 7 de junio de 2015 para el nombramiento de diputados al Congreso de la Unión. En, esta, en este ejemplo vamos a repetir el caso en el cual se llevó a cabo el, el, el cómputo de la elección de diputados federales en, el, en Jesús María, Aguascalientes. En este distrito se llevó a cabo una impugnación en razón de que el PRI había resultado aparentemente ganador. Y el Consejo Distrital declaró la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría correspondiente a la fórmula ganadora. El juicio de inconformidad fue presentado por el PAN y realizó las siguientes argumentaciones en su demanda. Presentó los siguientes agravios. Para hacer el PAN decía que había una nulidad de elección según el artículo 75, diferentes fracciones del mismo, de la ley de medios. Dado que la instalación de los centros de votación se realizó en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital, dado que la votación se realizó en fecha distinta, además, a la señalada por el Consejo Distrital, se había llevado a cabo un cómputo erróneo de los votos. Además de la indebida instalación de las mesas directivas de casilla, y de que se ejerció violencia o presión sobre los electores por la presencia de servidores públicos en las inmediaciones de la casilla. Es decir, alrededor de la casilla hubo varios funcionarios públicos permanentemente, lo cual se consideraba inadecuado, por supuesto, y de la presencia de la famosa marea roja, que ustedes recuerdan, es un código de vestuario que utilizan algunos, bueno, que se ha utilizado en el pasado por algunos priistas para hacer presión en el resultado de la votación. Y esta llamada marea roja se llevó a cabo también en esta elección. Lo que resultó más importante fue la presencia del gobernador del estado de Aguascalientes y de diferentes funcionarios públicos dando vueltas en el distrito, o sea, por las casillas electorales iban paseándose estos funcionarios, lo cual significaba, según el PAN, una presión a los votantes. Además, se llevó a cabo un rebase de topes de gastos de campaña y se acreditó con fotografías y declaraciones
la presencia, digo, la utilización de un camión propiedad del gobierno del estado que paseaba al gobernador y a diferentes funcionarios públicos y candidatos a la elección ese mismo día por todo el distrito. Y esto pues, daba una, causaba una presión ante los electores. Ese, el haber llevado el camión del gobierno del estado por todo el municipio, digo, por toda la localidad, fue, por supuesto, pues un acto totalmente irregular, en donde llevan los candidatos proclamando su victoria sin haber siquiera llevado a cabo la elección. Y esto pues, provocó los elementos de presión ante los votantes. Se acreditaron mediante los elementos temporales y territoriales las pruebas ofrecidas por este partido, Acción Nacional, buscando la anulación de la elección se va llevado a cabo, o se estaba llevando a cabo en ese momento. En la agenda del gobernador, también se ofreció como prueba, la agenda es pública, apareció aquí que había que presentarse en la casilla fulana de tal, que es donde le tocaba votar a tal hora, y y efectivamente se llevó, él iba con su comitiva en el camión del gobierno, eh, por todos los distritos, por todas las casillas, lo cual significaba un acto de ostentación y de presión contra los votantes. Aquí se exhibieron además estas fotografías, que es la foto de jefe del gobernador, haciendo toda esta alusión. Y el gobernador se le pretendió entrevistar y se negó a dar respuestas, puesto que decía que él no había cometido ninguna falta, que lo que había hecho estaba perfectamente permitido para él y para su comitiva de otra fotografía del gobernador, para su comitiva de candidatos a diputados por todas partes. Esta elección fue declarada nula. Aquí vemos al candidato y a los diferentes. Este que está aquí abajo del lado derecho es el candidato a diputado. Bueno, era el candidato a diputado en esta elección, que ante toda esta impugnación del Partido Acción Nacional se obtuvo el resultado positivo otorgado por el Tribunal Electoral, quien declaró que la elección estaba obviamente violada por diferentes razones que aquí se expresaban. La Sala de Monterrey, que es la que tiene la jurisdicción sobre el estado de Aguascalientes, hizo otras diferentes consideraciones para determinar la nulidad de la elección. Y, por supuesto, llevó a cabo una elección extraordinaria
y el resultado de la elección extraordinaria resultó ser contraria al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, y en favor de la coalición del PAN Nueva Alianza, quien tiene 44.5% de los votos, contra el PRI y Partido Verde, que tuvieron nada más el 36.2% de la votación. Y este fue el resultado de esta votación del estado de Coahuila. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que debiéramos profundizar en este momento? No parece haberlo. No, profesor. Bueno, yo les Disculpe, agradezco profesor, mucho. una pregunta. Díganme, Comentaba de una presentación, pero yo no la veo. No sé si es mi computadora o... como tiene una presentación. Ajá, que comentó ahorita que se veía ahí, pero yo no la veo. Perdón, si me voy a hacer que te la envíen de inmediato, Leila, a tu correo electrónico, que debe estar en el registro para inscribirte en este seminario, diplomado. Entonces voy a ver que te la manden No era rápidamente. yo, era una de mis compañeras, Carla, pero sí, de hecho, en toda la sesión no se vio la presentación, Bueno, pues voy a pero ver si las manden de inmediato. no hay problema. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, disculpen. Espero que nos veamos pronto. Les mando un abrazo a todos. Que tengan suerte y nos vemos muy pronto. Hasta luego, maestro. Buen día. Gracias. Adiós. Gracias, buen día.